vicino durante la ricerca. Perfecto. Así que bienvenidos todos a estas actualizaciones en biomagnetismo. Bueno, eh, todos los que estamos acá manejamos el biomagnetismo, lo conocemos, lo practicamos, ¿ya? Y ustedes, algunos de ustedes han hecho el curso de biomagnetismo hace como 10 años atrás, otros como 7 años atrás, otros 5 años atrás, otros 2 años atrás. Entonces se me ocurrió un día decir, ok, voy a hacer unas actualizaciones, unos avances, porque en todo este tiempo han salido cosas nuevas, hay nuevos enfoques, ¿ya? Nuevos abordajes para complementar el biomagnetismo. Sabemos que el biomagnetismo nació en los años 80 por el doctor Goich y ya llevamos 40 años de desarrollo, de aplicación del biomagnetismo en el mundo, ¿ya? Hay muchos investigadores, profesores, docentes, terapeutas, practicantes que han ido también descubriendo y aportando otros elementos para que el biomagnetismo funcione mejor, para que sea más integral, ¿ya? Entonces, han habido varios investigadores latinoamericanos que han hecho sus aportes, que han descubierto técnicas, nuevas formas de trabajar, de agilizar la terapia del biomagnetismo. Entonces así nace esto de las actualizaciones, del avance en biomagnetismo que yo les estoy ofreciendo en este curso, ¿ya? Este curso es para las personas que ya manejan el biomagnetismo, que lo conocen, ¿no? No es como para principiantes porque no van a entender nada de lo que vamos a hablar acá, ¿ya? Entonces todas las técnicas van creciendo en el tiempo, ¿ya? Todas. El, el doctor Goethe era muy celoso él de su descubrimiento, ya no permitía nada de nadie. Entonces eso a veces no le hace muy bien a las técnicas, a los métodos. Los métodos se van construyendo en el tiempo, se van construyendo, se van complementando. Una persona descubre algo, la otra lo complementa, la otra persona supo algo más. Y así las terapias y los métodos van creciendo, van siendo más integrales. Además, que nosotros sabemos que el ser humano, ¿cierto? Es un ser multidimensional, que nosotros existimos en varios planos. El biomagnetismo sabemos que trabaja a nivel físico, principalmente con bacterias, virus, hongos, parásitos que nos enferman, ¿ya? Y funciones de glándulas. Las glándulas a veces se bloquean porque por el estrés, por emociones, por cosas fuertes que vivimos. Entonces, así van apareciendo las enfermedades que nosotros conocemos en general. Hay muchos métodos, muchos enfoques, muchas técnicas. Hay algunas que le dan importancia a lo energético, otros le dan mucha importancia a lo emocional. Está bien de moda ahora la biodescodificación, ¿ya? Otro la parte psicológica, otro la parte energética. O sea, cada quien tiene su enfoque, ¿ya? El biomagnetismo funciona sobre las enfermedades infecciosas y funciones glandulares, ¿ya? Principalmente en el plano físico, pero también hace poco también se integró la bioenergética como una manera de comunicarse más ampliamente con el cuerpo-mente del paciente, poder así integrar elementos emocionales, mentales, elementos energéticos y otras informaciones que pudieran estarnos afectando para así sacarle más partido, para tener una mirada mucho más profunda, más integral y también poder tratar todo eso que aparece ahí y que al final colabora en la sanación de la persona en general. Todos sabemos que todas las enfermedades físicas van de la mano con temas emocionales, eso ya se sabe hace mucho tiempo. Entonces, se hace necesario tener un abordaje más amplio para así tener mucho más efectos de solución en los pacientes.
Los pacientes quieren curarse rápido, no importa cómo, ¿ya? Entonces, por eso que hay que integrar otros elementos para una mayor comprensión y para mayores resultados. Entonces, así aparecen estos avances, estas actualizaciones en el biomagnetismo. Eso. Me imagino que les habrá ido bien, me imagino que ya llevan tiempo practicando con sus familias, amigos, pacientes, han visto resultados seguramente. Y bueno, ahora vamos a aprender un poco más, ¿cierto? Para ir ofreciendo un método más eficiente que produzca más resultados, etcétera. Y también, por otro lado, la magnetoterapia. La magnetoterapia también es tremendamente buena porque la ocupamos para analgesia, antiinflamatorio, para regenerar tejidos y realmente el biomagnetismo junto con la magnetoterapia y la bioenergética realmente se transforma en un abordaje terapéutico bien potente, la verdad, ¿ya? Bueno, sabemos también que el doctor Goich nos dejó una cantidad de pares desarrollados por él, descubiertos por él, pero después, ¿cierto? Del 2020 y han aparecido nuevos pares, entonces ya tenemos una gran cantidad de pares, por lo tanto, no podemos rastrear, no sé, 400 pares en nosotros, en un paciente, es muy agotador para uno. Y también es cansador para el paciente que tiene que estar tendido en una camilla y mucho tiempo. Entonces también hay una forma de agilizar los rastreos, ¿ya? Eso es importante también. Bien, vamos a iniciar entonces esta clase. Un gusto de verlos ya a todos. La verdad es que yo convoqué a este curso, pero me fui encontrando con muchas personas que hacía tiempo que no las veía, ¿ya? Con muchas historias también que han ido pasando. La vida está llena de sorpresas, llena de aprendizajes. Así que interesante todo. Bien, 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 bien. Bueno, ¿qué vamos a ver nosotros acá en estos avances, en esta actualización? Vamos a ver protocolos avanzados de diagnóstico y tratamiento. Vamos a ver 120 nuevos pares biomagnéticos, ¿ya? Aquí en los pares biomagnéticos quiero detenerme un rato. Es muy importante trabajar con pares biomagnéticos que hayan sido validados, ¿ya? Validados por el doctor Goich, ¿cierto? Y validados por sus hijos, porque sus hijos ahora siguen su legado, ¿ya? Y que a veces salen muchos pares, no sé de dónde, ¿ya? Y nosotros no podemos estar jugando con los pacientes aplicando cualquier par si no lo conozco. Realmente ese par es así, tiene que ver con eso o no. Entonces, es importante que los pares hayan sido validados por personas competentes, ¿ya? Bien, vamos a aprender en un rastreo dinámico, un raudo, que se puede hacer en 5 minutos, en 7 minutos. No tenemos que estar par por par, una hora y media, rastreando, sino que hay otra manera, digamos, para simplificar todo esto e ir directo a la problemática que tiene el paciente. También es muy importante la preparación y la conexión con el paciente. A veces nosotros somos automáticos, mecánicos, ¿ya? Y la verdad es que para todo se necesita un procedimiento, se necesitan unos pasos. Entonces es importante preparar al paciente bien relajado, explicarle en qué va a consistir la revisión. Es importante conectarnos con el yo superior, conectarnos con la glándula pineal, conectarnos con el sexto chakra, preparar una área de la corteza cerebral donde se produce esta información, esta energía psíquica que nosotros utilizamos para interactuar con el paciente, ya sea presencialmente o sea a distancia, ¿ya? Entonces, todos estos elementos, estos detalles, vas a hacer que tú seas mucho más competente, efectivo
en que realmente aparezca lo que la persona tiene, que está detrás de sus síntomas, ¿ya? Vamos a ver también bioenergía, métodos de conexión para tratamiento a distancia, con o sin antena. Incluso ahora ya no necesitamos pacientes sustitutos como antes, ¿se acuerdan? Ahora se trabaja directo, ¿ya? Con los pacientes. Vamos a ver un concepto nuevo que se llama bioiónica. Bioiónica son comandos bioenergéticos, intención y mente, eliminación instantánea de patógenos. Virtualmente uno puede colocar imanes virtuales, ¿ya? Cuando es necesario, cuando hay que poner algún par. Y vamos a también a revisar el PARGEN, ¿cierto? Que tiene que ver con la activación de células madres, en qué momento podemos usar esa herramienta para regenerar tejidos. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Uno tiene que ser más creativo, estar más abierto, más disponible para ir, digamos, viendo qué podemos hacer, cómo podemos ayudar al paciente y ir viendo los resultados. Aplicaciones concretas del par, comandos específicos para su aplicación. Y también vamos a revisar el tema de las vacunas, que está bien controvertido últimamente, el tema de las vacunas. Hay vacunas que sí dejan secuelas, tienen efectos secundarios, sobre todo las últimas, las genéticas, y que producen problemas en nuestro cuerpo, ¿ya? Y eso nadie lo ve, nadie es responsable de eso, nadie dice nada hasta que la gente se empieza a complicar. Entonces también hay una manera de revisar si la vacuna que te pusiste tiene algún elemento en tu cuerpo que te está produciendo algún daño, alguna situación en tus órganos para desactivarlo, para limpiar, ¿ya? Y también vamos a ver el disecado de patógenos, que hay mucha gente que igual hace tiempo que lo quería tomar, que lo quería hacer, así que también estas actualizaciones contemplan el disecado de patógenos, que también es una técnica rápida para ir despolarizando rápidamente todos los pares, todo lo que encontremos en un paciente en forma rápida, ¿ya? Así que de eso se trata esta clase. Mañana tenemos la segunda. Están quedando grabadas, así que van a estar disponibles para que ustedes las puedan ver cuando quieran. El material ya lo puse acá en el grupo. Bájenlo a su computadora, ¿ya? Impriman ahí el material para que esté disponible y comiencen a ocuparlo ya en sus terapias. Bueno, ¿por qué las actualizaciones en biomagnetismo? Dirán ustedes. Este curso surge como una necesidad de actualización en biomagnetismo después de 12 años de práctica terapéutica en nuestra escuela para nuestros alumnos y públicos en general. Después de todo este tiempo y de casi 40 años de su descubrimiento, ha habido avances, nuevos enfoques, desde los elementos descubiertos por el doctor Goich. La verdad es que se ha ido construyendo una mirada más integral con la propuesta del par biomagnético por diversos docentes e investigadores latinoamericanos destacados, ¿ya? Bueno, México tiene muchas personas que están investigando, también Chile, ¿ya? Perú, ¿cierto? Y otros países han hecho grandes aportes y avances en la práctica del biomagnetismo. Bueno, vamos a la práctica entonces. Bien, el doctor Goich había desarrollado una manera de chequear el fenómeno tumoral, ¿ya? Hizo una clasificación de todos los tipos que hay, combinación de patógenos también, y eso es lo que conocíamos hasta ahora, pero han habido otras maneras también y protocolos para poder revisar todo, ¿ya? No necesariamente todos los patógenos, sino que también otras alteraciones que pudieran tener los órganos, los tejidos. Entonces a eso le llamamos nosotros factores etiológicos, ¿ya? Que son factores de alteración, que son los que producen los síntomas, que son los responsables de las causas
de los dolores, de las molestias, de los síntomas que las personas tienen. Entonces, siempre que hay alguna enfermedad, algún síntoma, hay una causa raíz. Causa raíz. Esos son los factores de alteración, los factores etiológicos. Entonces tenemos una categorización de varios factores ya de cómo ir, ¿cómo se llama? Buscando el origen de la enfermedad. Y también tenemos componentes alterados, o sea, la causa directa. Tenemos una causa raíz que produce una causa directa de alteración en un tejido, ¿ya? Como causa raíz, por ejemplo, tenemos los patógenos. Sabemos que las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos producen enfermedades. Sí, los reservorios están latentes, están activos, ahí están, a no ser que los identifiquemos, los despolaricemos y los limpiemos. Y también hay causas energéticas, causas energéticas. Hay a veces bloqueos energéticos, a veces hay mucha energía, a veces hay poca energía, a veces hay densificaciones. También hay causas emocionales, emociones atrapadas. Y también como causa tenemos los traumas, los golpes, los accidentes, los sobreesfuerzos. Una causa física, hay causas de toxicidad, que puede ser externa, que puede ser interna. Tenemos otros factores de alteración como la iatrogenia médica, ya a veces hay procedimientos médicos que generan efectos secundarios, lo genético, lo ambiental, lo hormonal, lo farmacológico y los males congénicos. Todo esto podrían ser causas raíces. Y hay que saber que en algunas de estas partes podría estar la causa raíz, el origen del malestar de la persona. Por eso que siempre hay que ir de la mano con bioenergética, preguntando con la mente todo lo que sea necesario para poder llegar a la causa raíz del cuadro que la persona llevó a la consulta. Ahora, estas causas raíz pueden alterar los tejidos, ¿ya? Entonces, pueden alterar los músculos, pueden alterar la parte vascular, por ejemplo, las arterias, las venas, los pilares. Puede alterar el sistema nervioso, el sistema neurológico, los ligamentos, los tendones, la parte linfática, la parte ósea, articular, la dermis, epidermis, órganos del sistema del cuerpo o aparatos, tejidos específicos, mucosas, cilios y células. ¿Ya? O sea, estas causas raíces producen una causa directa que nosotros la vemos físicamente. ¿Ya? Entonces es importante reflexionar acerca de estos conceptos para que ustedes vean que hay muchos elementos que podrían estar detrás del síntoma de la enfermedad y que también esas causas podrían alterar los componentes del cuerpo como el sistema muscular, vascular, nervioso, óseo, etcétera. Bueno, veamos la clasificación de los fenómenos de alteración. Hay puntualmente 5 fenómenos de alteración que podrían producirse y que es importante descubrirlos, encontrarlos, ¿ya? Si hay que abordar alguna dolencia, rastrear primero al sistema, ¿cierto? Órgano, tejido o componente afectado. Y posteriormente el factor de alteración presente en este o también rastrear primero el fenómeno de alteración involucrado en la zona de la dolencia y enseguida el componente alterado. Esta forma de rastreo implica diagnosticar la causa directa. Entonces tenemos fenómenos de alteración celular, ya, o FAC, fenómeno de alteración celular, que es lo más micro, ya. Fenómenos de alteración vascular, FAB, que son los vasos sanguíneos. Fenómenos de alteración nervioso, FAN, ¿cierto?
que son los plexos nerviosos, etcétera, la corteza cerebral y la médula espinal. Fenómenos de alteración estructural, fenómenos de alteración estructural o FAE, FAE, y fenómenos de alteración físico-químicos, ¿ya? FAF. Estos son los fenómenos de alteración que se conocen hoy en día, ¿ya? Entonces así vamos a buscar más rápido las problemáticas de las personas y podemos entender mucho mejor qué es lo que les pasa. Nosotros con el biomagnetismo hacemos un rastreo, encontramos pares, ¿ya? Los despolarizamos, los estudiamos un poco, los cruzamos con la información que entrega el paciente y así vemos la causa, ¿cierto?, de lo que estaba ahí detrás de los síntomas de esa persona. Pero nosotros tenemos que ir más allá, tenemos que ir más profundo, más amplio, tratando de ver con más detalle lo que está pasando con la persona, la lesión que tiene la persona. Entonces vamos a ver primero el fenómeno de alteración celular. Aquí involucra las células. Ustedes saben que todos los tejidos, los órganos, las glándulas están formados por células y que estas células les pueden pasar muchas cosas. Se pueden desordenar, ¿cierto?, etcétera, y se producen características interesantes. Por ejemplo, el doctor Goich hablaba, ¿cierto?, de infiltrados, de exudados, de abscesos, de neoplasia. Entonces, eh, el fenómeno de alteración celular involucra a células, ya sea en su citoplasma o en la membrana o en el núcleo, ¿ya? Clasificando según la parte de la célula que esté dañada o alterada al esto. Por ejemplo, los infiltrados son inflamaciones en un tejido por acción de células blancas, o sea, glóbulos blancos, linfocitos. Ante la alteración celular por principalmente microorganismos, ¿ya? Luego tenemos los exudados. Los exudados son supuraciones, procesos infecciosos en un tejido. Este fluido se filtra desde vasos sanguíneos y puede contener productos de la interacción de células blancas con tóxicos de patógenos, por ejemplo, como la leprosina del Mycobacterium leprae, por ejemplo, u otras infecciones, puede ser un líquido claro o formar parte de pus. Luego tenemos en la clasificación del fenómeno de alteración celular los quistes. Los quistes son líquidos blandos, son protuberancias formadas por un encapsulamiento de sustancia líquida o semisólida en cualquier tejido, producto principalmente de la toxicidad de patógenos en las zonas en que se forman. Luego pueden haber abscesos. Abscesos. Los abscesos son protuberancias formadas por cualquier tejido celular infectado por tóxicos de patógenos que al interactuar con células blancas, macrófagos y otras sustancias forman pus. Luego, avanzando estos fenómenos de alteración celular, tenemos las displasias. Las displasias, aquí sí hay una alteración celular directa, con posibilidad de alterar su ADN, además afecta su tamaño, forma y función, produciendo un desarrollo atípico de la célula, formado en el tejido de origen, un factor tumoral preneoplásico. Y finalmente, en este proceso, en esta fase de alteración celular, tenemos las neoplasias. Esta alteración tiene como precursor la displasia, que cuando se ve afectado el núcleo celular, se pierde o altera el ADN y el desarrollo de la célula involucra una formación tumoral de tejido nuevo, distinto al original y la medicina, ¿ya?
Si se mantiene ordenado sería benigno y se desordena sería maligno. Bueno, más adelante vamos a hacer una mirada, ¿cierto?, al fenómeno tumoral un poco más profundo de cómo podemos utilizar esa herramienta, cómo entenderla, cómo trabajarla. Por ahora nos vamos a quedar acá en el fenómeno de alteración celular. Ok. Bueno, después otros investigadores empezaron a encontrar otras formas de ir buscando, de ir clasificando eh, las lesiones, ¿ya? Los factores raíces. Entonces tenemos acá el fenómeno de alteración vascular. Los vasos sanguíneos, las arterias, las venas también pueden ocurrir eventos. Por ejemplo, un aneurisma, esto lo podemos ir preguntando derechamente nosotros con bioenergética, con la mente. Si tenemos, por ejemplo, que una persona tiene, no sé, un trombo, ya, un coágulo, una varice, algún vaso inflamado, nosotros podemos preguntar derechamente qué es lo que hay ahí. Hay un aneurisma, hay una trombosis, hay una embolía, hay un hematoma, hay una hemorragia, hay un edema, hay un espasmo. Podemos ir también precisando más profundamente qué cosa hay ahí. En la imagen del lado derecho vemos una trombosis, cómo se forma dentro de un vaso, una embolía, qué es lo que pasa con la embolía, una vasculitis, espasmo, un ateroma, una desviación, ¿cierto? Una hiperviscosidad o una compresión cuando uno se comprime un vaso sanguíneo por distintas razones. Entonces tenemos que la aneurisma es una dilatación fuera de lugar de un vaso sanguíneo. Y eso es bien riesgoso, bien delicado. Felizmente, fíjense que los imanes, los campos magnéticos, sobre todo el campo magnético negativo, disuelve los coágulos y disuelve los trombos, ¿ya? Ok. Las trombosis son coágulos en el interior de un vaso sanguíneo, ¿ya? Luego tenemos las embolías o embolias. Son obstrucciones de una vena, de una arteria, producida por un edema. Ya esto está formado por un coágulo, por una burbuja de aire, por una gota de grasa, un cúmulo de bacterias o células tumorales arrastrado por la sangre, ¿ya? Luego tenemos las hematomas todo el mundo ya las conoce, ¿cierto? Es algo muy fácil de poder precisar. Las hematomas son acumulaciones de sangre causadas por una hemorragia interna, rotura de vasos capilares, sin que la sangre llegue a la superficie corporal o dérmica que aparece generalmente como respuesta de un golpe, una contusión o una magulladura. Luego tenemos las hemorragias, salida de sangre desde el aparato circulatorio provocada por ruptura o daño de un vaso sanguíneo, de una vena, de una arteria, de un capilar. Edemas, acumulaciones de líquidos en el espacio intersticial, como también en las cavidades del organismo. Para el caso vascular, acumulación de fluidos sanguíneos produce una inflamación en el vaso sanguíneo. Por ejemplo, a veces en las extremidades inferiores, en las piernas, se producen una serie de alteraciones vasculares, ¿ah? Las piernas se hinchan, hay edema, hay dolor, ¿ya? Y esto tiene que ver derechamente con la calidad de los vasos sanguíneos, de la parte vascular. Podemos ir mejorando eso con protocolos de magnetoterapias, con algunos pares biomagnéticos, con comandos bioenergéticos. Bueno, y los espasmos son contracciones de un órgano, o tejido o componente de un sistema en un vaso sanguíneo. También puede producir un torcimiento, un colapso
una contracción o una distensión, provocando barreras en el flujo de la sangre con estos pasos. Entonces también podemos hacer una revisión para ver qué es lo que realmente está pasando, si este problema tiene que ver con un tema, digamos, de celular o tiene que ver con un tema vascular, ¿ya? Y ahora nos vamos al tercer fenómeno de alteración nerviosa. Acá tenemos tres conceptos: hiperplasia, ¿ya? Aumento anormal del tamaño que sufre un órgano o un tejido orgánico debido al incremento del número de células normales que lo forman. En el caso de la rama nerviosa, de los plexos nerviosos, ocurre este fenómeno de alteración nervioso en las ramas de mayor calibre, ¿ya? Ustedes saben que nosotros tenemos los pares craneales, que son 12, ¿cierto? Que en general trabajan en el rostro para poder mover la cara, mirar, hablar, tragar, etcétera. Pero también en la columna vertebral tenemos los nervios periféricos. Hay un plexo nervioso en cada vértebra, a la derecha, a la izquierda, que inerva órganos internos, ¿ya? Por ejemplo, el nervio ciático, ya es un nervio, una rama, digamos, contundente. Entonces, para el caso de la rama nerviosa, ocurre este factor de alteración nervioso en las ramas de mayor calibre. La hipoplasia es un desarrollo incompleto o detenido de un órgano, tejido, componente o parte de esto. Se refiere exactamente al número de células inadecuadas o por debajo de lo normal. Y luego tenemos la lesión tisular. Lesión tisular de una rama nerviosa se encuentra parcialmente o totalmente dañada. Se podrá regenerar a su normalidad óptima de origen. O sea, a veces se puede pinzar un plexo nervioso en alguna vértebra, por ejemplo, en la zona lumbar o en el hombro o en el codo, ¿ya? Y estas ramas nerviosas se pueden lesionar, o sea, pueden inflarse, se pueden romper. Entonces, eso tenemos que ir viéndolo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que está lesionado? Y para ello ocupamos comandos bioenergéticos, ocupamos polaridades de magnetoterapia, pares biomagnéticos, para ir regenerando, activando células madre, desinflamando, ¿cierto? Dependiendo de lo que encontremos. Entonces es importante ir revisando los distintos tejidos para ver qué pasó, qué hay detrás de eso y cómo podríamos ayudar, ¿ya? Para poder entender mejor la enfermedad. Luego tenemos el fenómeno de alteración estructural. Nuevamente tenemos los espasmos, las contracturas, los torcimientos, los colapsos, los giros, las distensiones, las compresiones, las tensiones, o todo factor que implique una deformación de su estado estructural normal para su funcionamiento u operación dentro de la fisiología del cuerpo. ¿Ya? O sea, estructural significan las articulaciones, los huesos, los músculos, los ligamentos, los tendones, la parte dura, pero también podría ser la parte blanda, por ejemplo, los uréteres, el esófago, la uretra, el conducto colédoco, ¿ya? Y que estos órganos, dependiendo de lo que suceda, de un accidente, de una infección, de una inflamación, podría ocurrirles algo, que se hayan torcido, que se hayan contracturado, que se hayan distendido, que se hayan comprimido, ¿ya? Que haya alguna tensión y eso ya produce un síntoma, una molestia. Entonces es importante ir preguntando también si alguna de estas figuras estaría ahí en ese fenómeno de alteración estructural y cuál de ellos sería. Que si lo encontramos, por ejemplo, supongamos que un uréter se haya torcido. Entonces yo digo, destorciendo, 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 uréter ahora, relajándolo,
fortaleciendo. Y podríamos colocar ahí, por ejemplo, un campo magnético. Y le podemos preguntar al cuerpo cuál sería el campo magnético más adecuado. ¿Será negativo y testeamos? ¿Será positivo y testeamos? Y así, ¿ya? Después tenemos otro fenómeno de alteración estructural que es la hiperplasia. Esto es un aumento normal del tamaño que sufre un órgano o un tejido orgánico debido al incremento del número de células normales que lo forman. Es una manera de protección o defensa que tiene el organismo ante factores de toxicidad u otras alteraciones incidentes en un componente orgánico y por lo general es común encontrarla en pacientes. O sea, hiperplasia es algo que se armó ahí grande, abultado. Hipoplasia es algo pequeño, incompleto, es un desarrollo incompleto o detenido. Y la hipoplasia más bien es un estancamiento. Siento que la hiperplasia es como una actividad que hay ahí fuerte. Entonces la hipoplasia hay desarrollo incompleto o detenido de un órgano, tejido componente o parte de este y se refiere exactamente al número de células inadecuadas por debajo de lo normal. Y también pueden haber fenómenos de alteración físico-químicos. Físico-químicos. Aquí hay otros conceptos como densificación tisular, segregación celular, cristalización. Entonces, en estos fenómenos de alteración físico-químicos, tenemos la densificación tisular, que es un proceso por efecto de falta de energía cinética. O sea, la energía baja ahí, ¿cierto? Ustedes saben que la energía se mueve, es cinética, está en constante movimiento, vibración. Y en la densificación se estanca, hay un bloqueo, una falta de energía ahí. Es un tejido o un órgano que la requiere para funcionar a nivel celular. Este cambia su estructura y su mecanismo funcional por un cambio de estado más sólido o más lento, por falta de movilidad molecular, causando una alteración de tejido localizada. Ejemplo, por ejemplo, las densificaciones en las mamas. ¿Se han fijado cuando se hacen mamografía y qué sé yo? Y los médicos te dicen, oye, aquí hay una densificación. ¿Ya? Entonces se trata de esto, de que ahí hay un estancamiento, hay un bloqueo de la energía, hay falta de movilidad molecular y eso puede estar causando una alteración del tejido, como por ejemplo la densificación de las mamas. Se trata con comandos bioenergéticos, tanto esa densificación como el ajuste del chakra que provocó el déficit de energía sutil. Ustedes saben que hay energía en todos lados. Pues acá, en este caso, la densificación se produce de esa forma, ¿ya? Entonces, mediante comandos bioenergéticos podemos agilizar, mover nuevamente esas moléculas y quizás podríamos preguntar al cuerpo si necesita alguna polaridad para poder sellar eso ahí. Y todo se pregunta al cuerpo. ¿Necesitas polaridad positiva? ¿Necesitas polaridad negativa o bipolar? También puede pedir el cuerpo bipolar, ¿ya? Eh, ok. Luego tenemos una segregación celular como fenómeno físico-químico. Cada tejido está formado por células. Las células se mantienen unidas por atracción electrostática entre iones positivos y negativos de moléculas denominadas moléculas de adhesión celular o glicoproteínas localizadas en la membrana celular y por ello debe existir un flujo energético tal que mantiene una estabilización en la atracción electrostática. Un exceso de energía o retención de esta e incluso un déficit de esta en el tejido provoca una inestabilidad en la adherencia, provocando una separación o una segregación celular. Y por lo tanto, de acuerdo al grado de separación, puede provocar una hiperplasia, otro efecto negativo tisular
o funcional, una lesión tisular. Se trata con comandos bioenergéticos. También una segregación celular se puede producir por tóxicos o por patógenos. ¿Ya? Entonces es importante ir afinando, ir profundizando, qué es lo que tengo aquí, eh, cómo entiendo este fenómeno y cómo podría revertirlo o mejorarlo. Todo se hace con comandos bioenergéticos. Entonces tengo que tener claro qué es lo que tengo ahí para poder hacer el comando exacto. Y luego ver si además, adicionalmente, el cuerpo necesitaría un toque de imán negativo positivo bipolar para sellar ese procedimiento. Y luego, dentro de los fenómenos de alteración físico-químico, tenemos las cristalizaciones. ¿Ya? Eh, a ver, la cristalización es un compuesto gas o líquido que al perder el solvente volátil o al cambiar la concentración del contenido en disolución, los iones, átomos o moléculas establecen enlaces hasta formar una red cristalina del componente no volátil o soluto presentando un cambio de estado a sólido. En nuestra fisiología podemos encontrar esos cristales. Por ejemplo, los llamados litos, las piedras que se producen en el cuerpo a veces, como los cálculos vesiculares, como los cálculos renales, como las calcificaciones, como las mineralizaciones. También pueden estar las cristalizaciones en otros lados del cuerpo. Su tratamiento va a depender del grado de cristalización, estructura cristalina, de tal forma que aplicando en la zona cargas iónicas o magnéticas negativas o positivas o bipolar, según informe el cuerpo, o con los pares comunes complementarios como el par trauma. El par trauma soluciona muchas cosas, fíjense, y uno a veces lo desmerece el par trauma. El par trauma es colocar un imán de polaridad negativa en el lugar donde te tienes la lesión, ¿cierto? Y positivo en los riñones. El PARGEN, por otro lado, que es muy importante en la regeneración de tejidos a través de la activación de células madres y de la estimulación de hormona del crecimiento, o cargas bipolares, u otros puntos de apoyo que el organismo pida. Los fenómenos de alteración, estas causas directas tienen su causa raíz. Bueno, veamos las causas raíz de los fenómenos de alteración. ¿Ya? Causas raíz de los fenómenos de alteración. La causa raíz, ¿cierto? Es lo que produce la enfermedad, el problema. Y en biomagnetismo tenemos los patógenos. Tenemos las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, los retrovirus, los priones, ¿ya? Y otras células eh, o proteínas más actuales que vienen de las vacunas, por ejemplo. Los tóxicos y resonancias energéticas de estos patógenos pueden provocar microirritaciones en las células de un tejido y con solo este hecho provocar molestias. Además, este inicio de interacción tóxica es el precursor de los fenómenos de alteración, más si existen asociaciones, resonancias o simbiosis con otros patógenos o factores coadyuvantes o con otros factores etiológicos. Entonces tenemos los factores energéticos, ¿ya? Los factores patógenos entonces serían todo esto que vimos recién. Después vendrían los factores energéticos, que podría ser un déficit de energía sutil. La energía no llega en forma óptica a una zona del cuerpo, ya sea por desviación o por bloqueo de este, desde o hacia centros energéticos involucrados. Esto se ajusta y se transfiere la energía a través de comandos energéticos
hay un exceso de energía sutil, se puede producir un desorden de energía hacia una zona del organismo por una alteración funcional de uno o más chakras, haciendo que es exceso de energía sutil provoque una incidencia directa en las glicoproteínas adherentes de la célula, cuyas consecuencias serían una segregación celular. Se ajusta y se realiza el proceso inverso de segregación con comandos bioenergéticos. Retención energética celular. En este caso, no fluye como corresponde por la zona específica con alteración por no tener una salida óptima, la cual se asimila con una retención, provocando también una interacción en la adherencia celular, igualmente que en un exceso. El tratamiento es el mismo que con un exceso. Luego tenemos el factor emocional. El factor emocional forma parte de la causa raíz de alguna enfermedad, algún problema de salud. En general, ya alteran la funcionalidad y la fisiología de nuestro cuerpo. Es muy fácil encontrarla, liberarla mediante comandos bioenergéticos. Eh, Factores de trauma externo. Factores de trauma externo. Eh, Podemos encontrar alteraciones o daños en el organismo cuya causa no es ninguna de las anteriores, sino más bien producto de algún efecto traumático externo, exclusivamente físico, como golpeado por, cortado por, y otros relacionados con interacción o contacto directo con el organismo, incluye el sobreesfuerzo. Y cinco, otros factores. Sin duda que se dan casos en que una alteración, daño o lesión de algún tejido u órgano es producido o inducido por un fenómeno de alteración. Por ejemplo, un edema vascular. Este fue provocado por un torcimiento del vaso sanguíneo y también producido por otros factores etiológicos o patogénicos. Sexto, hay un factor de toxicidad también. Tóxico significa veneno. Puede incidir en alteraciones leves, graves en el cuerpo. Esta toxicidad puede haber ingresado desde el exterior a través de las vías respiratorias o por la piel o por ingestión, por inoculación, etcétera, o provenir desde el interior del propio organismo. Esta toxicidad puede venir especialmente de los órganos que manejan los desechos y que pueden filtrarse directamente a los componentes sanguíneos o linfáticos. ¿Cuáles son los riñones, el intestino delgado, el colon, los pulmones u otros? Y ser recibidos en cualquier tejido, órgano o componente, ya sea por eliminación selectiva o por un factor fortuito. Si tenemos como causa de toxicidad interna, se trataría no en la zona de alteración, sino en el órgano o área donde se está liberando dicha toxicidad, según el factor de alteración que está ocasionando esta situación. También se relaciona con lo farmacológico, ¿ya? Séptimo, factores etiológicos, el factor ambiental, hormonal, genético, congénito, iatrogenia médica, etcétera. Estos factores etiológicos en un protocolo de rastreo
tanto de causa directa como de causa raíz, mejorará la eficiencia del tratamiento. Es fundamental la entrevista previa, que también nos dará eficiencia del rastreo y tratamiento, que servirá de base para seguir el protocolo adecuado. Un protocolo debe ser abierto, es decir, solo referencias, nuestra experiencia, nuestra intuición jugarán un papel importante en la optimización de estos protocolos. Bueno, veamos ahora cómo haríamos el tratamiento. Por ejemplo, el tratamiento de los fenómenos de alteración y de factores etiológicos. Ok. Los tratamientos bases serán el par biomagnético o bioiónico. Bioiónico cuando yo hago un comando bioenergético donde yo coloco una carga negativa o una carga positiva o bipolar o un par biomagnético a distancia. ¿Ya? Cargas iónicas o magnéticas, aplicación de bioenergética con comandos bioenergéticos, ajuste estructural y bioenergético, regeneración, entre otros. Hay una forma de saber qué tratamiento requiere el organismo para ajustar una estructura a normalidad, para eliminar, para drenar, para regenerar, para ajustar la funcionalidad, etc. Aplicaremos la bioenergética preguntando directamente. Supongamos que nos encontramos con un factor de alteración de displasia y que queremos saber cómo tratarla. En este caso se requiere eliminar y drenar esta displasia con el siguiente comando bioenergético. Entonces decimos, para eliminar y drenar total y absolutamente este fenómeno de alteración celular, displasia detectada en el sitio, la zona o el órgano donde se encuentra la displasia, se requiere la zona carga bipolar o polaridad negativa o polaridad positiva o el par trauma o el par gen con regeneración, otro par especial o una carga magnética, más de dos cargas magnéticas, un comando bioenergético o ajuste estructural bioenergético de osteopatía vibracional u otro punto de apoyo, otro tipo de tratamiento. Vamos preguntando. En el caso, por ejemplo, de los ajustes estructurales bioenergéticos de la osteopatía vibracional es cuando un tejido se tuerce, ya se bloquea por alguna razón, nosotros hacemos el comando opuesto y de esa manera vamos logrando la solución. Por ejemplo, supongamos que se haya torcido el conducto colédoco por alguna razón y no está, se está la bilis se está estancando y te estás poniendo amarillo. Entonces yo puedo preguntar, ¿qué le está pasando al colédoco? Hay una obstrucción, hay un cálculo grande, hay un tumor, hay una masa, o está torcido, por alguna razón se torció. Entonces vamos preguntando para ir viendo qué pasa y si está torcido enviamos un comando bioenergético destorciendo, destorciendo conducto colédoco y preguntamos si es necesario colocar una carga ahí magnética, negativa, positiva o bipolar, etcétera. ¿Ya? Entonces, de esta manera vamos a ir trabajando harto con bioenergética, harto con la mente, preguntando, precisando, y una vez que encontramos las alteraciones, las vamos arreglando, ¿cierto? Con comandos bioenergéticos.
Bien, entonces estamos viendo acá una carga bipolar. Una carga bipolar es un elemento que contiene las dos polaridades, tal como vemos encima ahí, negativo y positivo, mismo plano. También se puede formar con dos imanes que darán unidos por la atracción de carga, dando en un mismo plano una cara negativa y la otra cara positiva. También se puede requerir más de una carga bipolar, etcétera. Es igual que formar un cordón magnético, por ejemplo, el cinturón pancreático, ¿ya? Cuando hay problemas en el páncreas. Este tratamiento puede ser requerido por cualquier tipo de alteración, incluso una disfunción. Se fijan que cuando está disfuncionada la tiroides ponemos un bipolar ahí, o la glándula pineal. Luego tenemos otra herramientita, el par trauma, ¿ya? Par trauma. Se requiere una carga negativa en la zona afectada y otra positiva en su riñón derecho o izquierdo, según indique el cuerpo, o ambos. Hay que preguntar, este par puede ser requerido en general para tratar cualquier fenómeno de alteración celular, algunos de alteración vascular y como par especial en algunos traumas físicos. También podríamos usar el par GEM, ¿ya? Por lo general se requiere para regenerar, accionando además el comando específico bioenergético. También es requerido por algunos de los factores de alteración celular o alteración vascular o de alteración del sistema nervioso. ¿Ya? A veces los nervios se lesionan, ¿ya? Y es posible regenerarlos con el Pargel o cualquier otro tejido, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, la bioenergética realmente es fantástica a la hora de ir dialogando con el cuerpo para buscar las causas y también con la misma mente, con la misma bioenergética, ir generando comandos bioenergéticos para ir transformando y cambiando lo que vayamos encontrando, mejorando, ¿ya? ¿Qué pregunta alguien qué serían los comandos específicos? Lo que pasa es que todo depende de lo que nosotros encontremos, ¿ya? Y dependiendo de lo que encontremos, vamos a hacer un comando específico. Por ejemplo, si ustedes encuentran que que está lesionado un ligamento, un tendón, un menisco, por ejemplo, por alguna infección, por algún trauma, está lesionado, entonces yo ahí necesito un comando bioenergético para regenerar, fortalecer ese tejido. ¿Y qué puedo ocupar? El par G, ¿cierto? El par de las células madre. En otro caso, puede ser de que yo haya encontrado una inflamación, que se haya inflamado un tejido, ¿cierto? Entonces, el comando específico sería que yo ahí coloque el par temporal, por ejemplo, ¿ya? Y haga un comando de que se fortalezca ese tejido. Y podría ocupar quizás alguna polaridad X que tendría que preguntarle al cuerpo. O sea, todo depende de lo que nosotros encontremos, van a ser los comandos que vamos a realizar. Esto es bien dinámico y requiere que nosotros vayamos evaluando lo que encontramos, pensando y viendo cómo podemos ir cambiando y mejorando esa situación que está ahí, ¿ya? Por lo tanto, hay que ser bien creativo, estar abierto a todo, hay que estudiarse todas las posibilidades y de esa manera estoy viendo de una manera más amplia, más integral, todo, ¿ya? Ok. ¿Cómo se coloca el pargel? Dice acá. Bueno, en general, ya
tenemos que preguntarle al cuerpo la verdad, ¿ya? Podemos colocar, por ejemplo, originalmente es el polo negativo en el ombligo de la persona y el polo positivo al lugar que yo necesito regenerar. Pero siempre mejor es importante ir preguntándole al cuerpo qué polaridad necesita, ¿ya? Se puede colocar de manera física al imán o se puede hacer de manera bioenergética, ¿ya? Por el comando, colocando la carga que corresponde ahí. ¿A qué se refiere cuando se pregunta con una carga magnética? Se refiere a la polaridad. Si ese tejido para mejorarse, para arreglarse, necesita una carga negativa o necesita una carga positiva o necesita una carga bipolar. A eso se refiere, ¿ya? Como ustedes pueden ver hasta ahora, ocupamos harto la bioenergética y estos parcitos que nosotros ya conocíamos, pero que pueden ser local, físico o pueden ser también virtual. Y a eso virtual le llamamos bioiónico, sobre todo cuando trabajamos a distancia, pero también lo podemos hacer cuando trabajamos en forma presencial. Bien. Y también tenemos pares especiales. Par especial. Este par específico y único para el tipo de alteración y organismo que lo somatiza no necesariamente servirá como tratamiento en otras personas con una alteración similar. Cuando se habla de par, debe quedar claro que se trata de una carga negativa y de una carga positiva. Y cuando el organismo pide como tratamiento un par especial, se debe ubicar la carga negativa y la carga positiva en la zona que el organismo indique. Para ello, se buscará primero la zona, el órgano, el tejido, el componente, donde irá la carga negativa y luego su resonancia positiva. Se requiere ser ordenado, metódico, se inicia el rastreo buscando primero la zona de la dolencia o factor de alteración y luego buscamos por sistema. También están los comandos bioenergéticos, se puede tratar muchas alteraciones en el organismo solo con una orden mental. Por ejemplo, regeneración para corregir algo, etcétera. Ajuste estructural bioenergético. Esto tiene que ver con la osteopatía vibracional. Conjuntamente con comandos bioenergéticos o instrucciones específicas, se va trabajando en la reparación estructural reversible. Por ejemplo, torcimientos, contracturas, distensiones. ¿Ya? Por ejemplo, si se ha torcido, supongamos, a ver, se torció la uretra por alguna razón. Entonces nosotros preguntamos qué pasa ahí y enviamos un comando bioenergético diciendo destorciendo, 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 uretra, relajando, soltando, destorciendo, volviéndola a su nivel normal de salud ahora. Y el cuerpo, mediante los microperistaltismos que tiene y todos los elementos que el cuerpo tiene para regenerarse, para organizarse, mediante los cilios, la mucosa, los microperistaltismos, va a enderezar, ¿cierto?, ese torcimiento y podemos ayudar colocando una carga magnética ahí. Y preguntamos, si necesita una carga magnética para estimular eso, ¿y cuál sería? ¿Será negativa, será positiva, será bipolar? Tanto relajándolo ahora. Y colocamos ahí, preguntamos al cuerpo si necesita alguna carga, negativa, positiva, bipolar, y el cuerpo va a decir.
distensiones, etcétera. A eso se refiere a la osteopatía vibracional o ajuste estructural bioenergético. Luego tenemos las cargas negativas o positivas, magnéticas o bioiónicas. En algunos casos el organismo requiere para eliminar, disolver, reparar o ajustar solo una carga. Siempre preguntamos por la polaridad requerida, negativa o positiva. Para eliminar cristales de sales minerales, biliares o urinarias, a veces se requiere una sola carga, puesto que el sitio de la alteración también puede requerir más de una carga o una misma polaridad. En dichos casos se debe consultar cuántas cargas de qué polaridad y rastrear su ubicación. También podría pedir una triada con tres cargas iguales o distintas, etcétera. Todo esto lo preguntamos al cuerpo. Otros puntos de apoyo. Esta opción es muy importante, puesto que puede haber otra forma distinta a la conocida de tratar una alteración, pidiendo ser un complemento a otro tratamiento ya aplicado o el único tratamiento que está ordenado en el organismo. Por lo tanto, preguntar por esta opción puede ser muy producente en casos de alteraciones que se visualiza como crítica o compleja. Estos puntos de apoyo podrían ser los que ya hemos visto u otros que usted maneje. Estos puntos de apoyo no son necesariamente puntos con cargas magnéticas o bioiónicas, es cualquier acción terapéutica. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos nuestro par gen. Este nosotros ya lo conocíamos, pero a veces uno no le da importancia o no lo ocupa o no le encuentra o no entiende la utilidad. ¿Ya? Eso a veces puede pasar. A ver, había aquí un micrófono. Ok. Bien. El par gen se utiliza en varias alteraciones. Se puede utilizar y en las que se busca siempre regeneración celular. La regeneración celular es muy importante, moverla, activarla, fortalecerla, ¿ya? Eh, ¿Cómo la podemos ocupar? En qué circunstancias? En todo tejido dañado o con lesión tisular. En los fenómenos de alteración estructural como hiperplasia o hipoplasia. En reestructuración de genes alterados en pares cromosómicos. Bioiónicamente, la regeneración de la piel con alteraciones dérmicas, en donde y cuando el organismo indique. En las propias células nerviosas con mielina o axones dañados con bioiónica, o sea, virtualmente. Principalmente en las articulaciones con artrosis, en algunos fenómenos de alteración celular. En todos estos casos y otros podemos activar el PARGEN. Aquí hay un comando de aplicación del PARGEN bioenergético, ¿ya? Cuando necesitemos activar este comando, decimos, iniciando en este organismo la transferencia de las células madres óptimas específicas desde el gen ombligo hacia la zona alterada y acciones sobre él o el órgano o tejido específico, lesión o daño o cualquier otra alteración e inicie su proceso de regeneración total de este hasta su nivel óptimo estructural y funcional ahora. Así sería el comando que tendríamos que aplicar para la aplicación del PARGEN. Lo que importa es el organismo y la energía universal. Sepa claramente
en forma precisa y concisa la zona o tejido o tipo de alteración que se requiere reparar o regenerar. Por ejemplo, necesitamos regenerar un disco intervertebral entre la quinta vértebra lumbar y el sacro. Ya ajustar una discopatía. Entonces, la impactación de la carga negativa magnética se presenta en la zona posterior, en la L5 y en la S1. Se encogerá la pierna derecha y luego se impactará con la caída en el ombligo y se emparejarán las piernas. Esto es como para verificar realmente si el cuerpo ha tomado ese comando o no, ¿ya? Y luego decimos, iniciando en este organismo la transferencia de células madres óptimas y necesarias, específicas y competentes desde el gen ombligo hacia la zona entre la quinta vértebra vertebral y la sacro 1 y acciones sobre el disco intervertebral con lesión tisular o daño e inicio su proceso de regeneración total y absoluto en la zona hasta su nivel óptimo estructural y funcional ahora. Bueno, pueden decir este comando tal cual o si quieren lo hacen más corto, derechamente activando células madres, regenerando el disco intervertebral que está entre la quinta vértebra lumbar y el sacro. ¿Ya? Estas son ideas, ustedes lo pueden hacer más corto, más expedito. ¿Ya? Eh, bueno, aquí en esto de lo... La mielina tiene que ver con las células nerviosas, Nancy, ¿ya? La neurona, ¿cierto? Tiene una estructura, las células nerviosas tienen axones, dendritas entre una y otra, y la mielina es una vaina que recubre, ¿cierto? Ciertos tejidos nerviosos. Y están en todo el cuerpo, la verdad. ¿Ya? Bueno, también es importante en esto de las actualizaciones del biomagnetismo que nosotros de una vez por todas realmente nos preocupemos de la anatomía. ¿Ya? La anatomía es algo que la gente no le da importancia, ya se queda así nomás, ha hecho su curso, lleva 10 años con el curso y nunca ha hecho un curso formal de anatomía. Cuando uno es terapeuta y trabaja con personas en la salud, nosotros estamos obligados a manejar la anatomía, ¿ya? A nivel usuario, a nivel del biomagnetismo. Es importante porque así de esa manera, conociendo la anatomía del cuerpo, podemos entender mejor y podemos también accionar distintos comandos necesarios para el problema que encontramos. ¿Ya? Bien. Otra herramienta es la eliminación inmediata de patógenos. Puesto que este protocolo es muy simple, pero si no se tiene conciencia de la certeza y de la intención, del por qué y cómo existe este comando bioenergético, no lo canalizará hacia su objetivo. Se puede aplicar a un solo patógeno o a un conjunto de ellos de igual o distintos tipos. Entonces, también en los comandos bioenergéticos no se repiten como loro, ni mecánicamente. Tú tienes que estar seguro, tienes que tener certeza, tienes que tener intención, tienes que darlo por hecho para que eso realmente prenda, se ejecute y se realice, ¿ya? O sea que yo tengo que poner también energía psíquica, energía mental a lo que yo estoy moviendo energías, estoy transformando, estoy arreglando algo. Entonces, decimos, aplicar en este organismo el protocolo bioiónico de impactación, eliminación y bloqueo al o la nombre del patógeno o los siguientes patógenos, nombrándolos uno a uno. A partir de ahora, fuera de esta entidad,
ahora y para siempre, que así sea y así será. Este comando bioenergético, decretos son básicos, se podrían encontrar otros dependiendo de los requerimientos del paciente y adecuar el criterio de la información que se tenga. Asimismo, se puede crear muchos otros dependiendo de las circunstancias de la aplicación. Es posible, fíjense, despolarizar un par biomagnético con un comando bioenergético. El doctor Gold ya eso lo había dicho ya en bioenergética hace mucho tiempo atrás. Pero para ello tenemos que ponerle energía, tenemos que ponerle certeza e intención, o sea, para que eso realmente prenda, se mueva, se ejecute. No podemos estar dudando o si se habrá hecho o no, ¿ya? Ok. Eh, Veamos un poquito ahora lo de bioenergética, preparación inicial y conexión con el paciente. Bueno, aquí está la fórmula de la energía, ¿cierto? Eh, la cual produce un efecto, la energía produce un efecto, la materia, un canal de información. En bioenergética, bio significa vida, significa yo, y tenemos dos conceptos, uno es la materia y otro es la onda. La materia es un canal de información que tiene que ver con la física newtoniana, y la onda es la información potencial o física. Bueno, conozcamos un poquito más de dónde se produce el comando bioenergético, la intención. En la corteza cerebral, ¿cierto? De los terapeutas, hay una área que se llama prerolámbica, ¿ya? Y otra que se llama posrolámbica, y en esa zona se produce la energía psíquica, el comando bioenergético. Área de la corteza donde que produce las señales directamente o a distancia y que inducen respuesta. O sea, nosotros cuando atendemos presencialmente o cuando atendemos a distancia, estamos trabajando con la mente. ¿Y de qué parte de la corteza cerebral se genera esta energía? Hay dos específicas. Una es el área prerolámbica para autochequeo o para pacientes presentes. Y en el área prorrolámbica para pacientes a distancia. Aquí en esta imagen puede ver dónde se encuentran estas áreas. Entonces estas áreas las podemos chequear nosotros, podemos decir, a ver, ok, voy a chequear mi área prerámbica. A ver, está débil, está fuerte, está neutra, está desarrollada. Entonces las podemos fortalecer, ¿ya? Mediante un comando bioenergético, fortaleciendo estas áreas antes de trabajar. Antes de trabajar, fortalecemos nuestras áreas prerolámbica y posrolámbica, fortaleciendo mi área prerolámbica, posrolámbica al 100% ahora, ¿ya? Eso para captar más, ¿cierto? Y ser más efectivo en el tratamiento que voy a hacer. Los terapeutas que practican la bioenergética, además de la fatiga correspondiente cuando se usan simultáneamente las dos áreas, puede alterar el estudio y los resultados, porque pueden estar excitando simultáneamente su organismo, el paciente que tienen presente y otra persona que a distancia o inconscientemente requiere de nuestra atención. De ahí que se detecten numerosos pares biomagnéticos cuando en la práctica no deben ser más de 3, 4, 5 pares, lo que se encuentran en patologías graves o crónicas. También es cierto que los familiares de los pacientes pueden influenciar la actividad mental del terapeuta y o la respuesta del paciente. Por ello es necesario que el paciente y terapeuta se encuentren de preferencia aislados. Siempre el tercero como que arruina el tratamiento. Una porque no cree, porque te pone en duda, porque por un montón de cosas. Entonces,
A no ser que sea un niño de 7 años, 8 años, 10 años, que ahí sí tiene que estar la mamá o el papá juntos para que esté presenciando eh, el tratamiento, ¿ya? Entonces ahora chequeen su área rolámbica y fortalezcanla antes de hacer sus terapias, fortaleciendo mi área rolámbica, prerolámbica y posrolámbica ahora al 100%. E inicia. Y van a ver que así van a sacar más cosas, van a ver más situaciones, les va a ayudar a entender el diagnóstico, el problema que tiene la persona y todo eso. Entonces realmente hay que prepararse bien, ya no hay que trabajar tan mecánico y hay que estar también bien presente, con energía, no podemos estar cansados ni enfermos porque no vamos a tener la energía para poder captar todas las alteraciones que el paciente tiene, ¿ya? ¿Quién recibe las órdenes emitidas por la corteza cerebral? Esta doctora mexicana, la doctora Esther del Río, descubrió, ¿cierto?, el H2O37, que es un agua cristalina. En el ADN del núcleo celular del paciente, ¿cierto? La doctora Esther del Río descubrió que existen sustancias paramagnéticas de óxido ferroso y férrico en la periferia de las células que nos permiten entender que las transmisiones biomagnéticas, bioenergéticas son captadas fielmente por el ADN nuclear, que analiza la orden y cuando tiene la respuesta, realiza el acto de acortamiento corporal porque la inducción bioenergética es instantánea dentro de la célula y en su periferia por la presencia de los cristales líquidos de agua, ¿ya? El H2O37. Otro de las comprobaciones del ADN es la facilidad con que los virus patógenos, que son porciones codificadas del núcleo de proteínas, ceden y desaparecen del organismo humano enfermo cuando se les descubre por bioenergética y se les ordena su inhibición o desaparición, como que los virus patógenos captan y entienden nuestras órdenes y por ello actualmente y gracias al biomagnetismo y la bioenergética es más fácil tratar patologías virales que bacterianas, micóticas, parasitarias. Así se ha podido entender a las principales interrogantes del comportamiento de los celular bioenergético. Bueno, este esquema es importante que lo interiorice, ¿ya? O sea, para mejorar, ¿ya? Nuestra conexión con el paciente, ya sea presencial o sea a distancia, realmente tenemos que preocuparnos. No podemos conectarnos así nomás. O sea, tenemos que entender cómo funciona este proceso de conectarme con la energía universal, de conectarme con el paciente y comprender todos este proceso. ¿Ya? ¿Cómo es este proceso? ¿Ya? Ya sabemos ya que el área prerrolámbica y posrolámbica es importante fortalecer. Acabamos de aprender. Luego, tenemos que preparar nuestra mente a un estado óptimo, adecuado para trabajar bioenergéticamente. La doctora M.A. Teresa González propone el trabajo desde la triada superior. O sea, hay una triada superior arriba, ¿cierto? Está mi alma, está mi glándula pineal, está mi chakra sexto y puedo llegar hasta el chakra del corazón. O sea, ese es como el flujo de cómo tengo que conectarme desde ahí, ¿ya? Desde aquí con la energía del paciente. Representa a un todo espiritual donde confluye la voluntad, el amor, la sabiduría, la inteligencia, en donde la energía universal está en esta triada y también supone que nuestra alma a su vez se encuentra situada en la triada superior
y mi yo partícula con todos sus órganos y tejidos a mi yo cuántico. Entonces tenemos que nosotros visualizar arriba de nosotros nuestra triada superior, conectarnos con la triada superior del paciente, además fortalecer mi glándula pineal en el séptimo chakra, fortalecer mi sexto chakra para fortalecerlo y luego poder así conectarme y tener más intuición, más percepción, más conexión en los diagnósticos, en los tratamientos, en las evaluaciones que yo voy a hacer. Ahora, si eso llega hasta el chakra de mi corazón, sería fantástico porque en realidad la curación y todo este trabajo es un trabajo de amor, de empatía, y si pasa por el corazón, la persona lo va a recibir más cálidamente. Entonces, todo este circuito va a la tríada superior, la glándula pineal, el sexto chakra, y eso va a parar a las manos y nosotros tomamos los pies del paciente, entonces tenemos una mayor conexión ya más fina y poder así realmente encontrar lo que la persona tiene. Entonces, por eso que a veces hay terapeutas que no encuentran los pares y hay otros terapeutas que encuentran un montón de pares que son innecesarios. Y si yo pongo a tres terapeutas, los tres terapeutas quizás me van a dar una distinta cantidad de pares. Es por la conexión. O sea, la conexión realmente uno tiene que reflexionar de que yo tengo que hacer un esfuerzo adecuado, ordenado, para que mi evaluación y mi tratamiento realmente sean efectivos y también, por otro lado, detectar, ¿cierto?, lo más fidedignamente posible qué es lo que tiene este paciente. ¿Realmente tiene cáncer? ¿Realmente tiene una neoplasia? ¿Realmente esto es algo catastrófico? Entonces, para ello tenemos que tener más cuidado en cómo nos conectamos, en cómo evaluamos a nivel bioenergético las interrogantes que los pacientes nos llevan a la consulta. ¿Tiene un orden la preparación, dice Nancy, o no tiene importancia? O sea, el orden es este. Voy a chequear, por ejemplo, un paciente presencial o lo voy a ver a distancia. Entonces yo tengo que tener, por ejemplo, a distancia el nombre completo, la fecha de nacimiento, ¿cierto? La ciudad, el país donde vive y el motivo de consulta, los síntomas. Entonces yo coloco mi protocolo, coloco todas mis cositas en mi mesita o al frente de nuestro paciente y hago una pequeña respiración, una conexión con la tierra y me conecto con el universo, me conecto con la tríada superior, ¿cierto? Y la del paciente con su yo superior, fortalezco mi glándula pineal al 100%, fortalezco mi sexto chakra al 100%, fortalezco mi área prerolámbica y posrolámbica, así sería, ¿ya? Pueden empezar por la prerolámbica, como les nazca, pero la idea es que todo esto esté conectado y fortalecido, listo para hacer el chequeo. Eso. Ok. Bueno, entonces creo que nosotros tenemos que tomarnos más en serio nuestro trabajo realmente para tener resultados, ¿ya? No podemos estar improvisadamente a veces trabajando o confiar demasiado en la mecánica en la operatoria de nuestros tratamientos. Entonces, todo lo que se va afinando, se va conectando, nos va a dar resultados, ¿ya? Bien, yo creo que vamos a quedar hasta aquí hoy día. Y mañana vamos a continuar con la proyección efectiva energética,
para buscar con más detalle alteraciones en el cuerpo. Eh, Vamos a aprender cómo es la conexión con el paciente presencial, cómo nos conectamos vía remota, a distancia, los pasos para optimizar la conexión. Vamos a aprender a revisar las vacunas, ¿cierto? Eh, Sobre todo las sustancias que hay que ir, limpiar o liberar. Vamos a saber dónde, en qué punto se van a colocar los pares biomagnéticos. También vamos a ver el resecado de patógenos, cómo funciona esto, cómo lo podemos ocupar. El resecado de patógenos en el fondo es como una aplicación, como un aplicativo, como una app, ¿ya? En donde podemos colocar nosotros muchas cosas en un corchete, ¿cierto? Y resecar todo de una, ¿ya? Rápidamente en un minuto. No solamente los pares biomagnéticos, sino que emociones, eh, chakras y muchas cosas que pudiéramos encontrar, meridianos, conexión con los ancestros, memorias de vidas pasadas, energías negativas, pares emocionales. Todo lo que encontremos lo agrupamos y buscamos un par virtual para resecar, para despolarizar en un minuto todo eso. Vamos a conocer los nuevos pares biomagnéticos, 120 pares más. Ya también vamos a aprender cómo hacer un rastreo rápido en 5 minutos y no estar ahí una hora entera, una hora y media rastreando. Y eso sería lo que vamos a ver mañana y otros elementos más que he preparado. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Eh, no sé qué les ha parecido toda esta información. Maestro, tengo una muy buena la información. Para mí, muchísimas gracias. Y la otra consulta es que he visto que hay unas fotos que usted tiene en unas de las presentaciones que no salen cuando ya usted lo envía. Eso fue lo que me llamó la atención. Por ejemplo, el cerebro o la parte que, o sea, Ah, así sí, fotos no aparecen ya cuando sí. Lo que pasa, Nancy, que yo tengo la mala costumbre de actualizar la información cada tanto, de poner más, de ponerla en un esquema para que sea más fácil entenderla. Pero no te preocupes que yo voy a colocar ahora la presentación actualizada. Ah, ok, muchísimas gracias. Sí, como por ejemplo el flujo de energía para canalizar, Sí, no salía la triada, sino que salió en la fórmula, pero no el circulito color moradito que tienes, eso ok. no se activó. Solo eso. Excelente, Nancy. Excelente, Muchísimas Nancy. gracias. Significa que tú bajaste el material y lo estuviste viendo, así que te felicito por eso. No, yo estoy al tiempo. Muchísimas gracias, maestro. Ok, Marcela dice que está fantástico todo. Nancy también. Viviana Mosca también le pareció interesante esta primera enfoque. ¿Ya? Así es que bueno, podemos hacer varias cosas interesantes. Muy bueno el taller, muchas gracias, dice Ana Ruth. Impactante, dice César. Eh, Tiene una... Ah, ya. Sí, eso ya lo había leído ya. Bueno, yo me voy despidiendo, nos vemos mañana. En tomar en vivo la clase grabada y en la PPT actualizada, ¿ya? Así es que descansen y que tengan un lindo fin de semana y estamos en contacto. Bye. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, bendiciones. Gracias, profesor. Buenas noches. Bendiciones. Hasta mañana, Arturo. Mañana, Hasta profe. mañana. Hasta mañana, profesor. Gracias.
Hasta mañana, Viviana. Saludos por allá en Chillán. No, estoy en Machalí, Ah, profe, chuta, acuérdese. ya Machalí, Machalí. Entonces, wow, Machalí. Mucho frío hoy día. Gracias, Ya, gracias por todo, profe. Muchas gracias. gracias, Viviana. Bendiciones. Bendiciones también para usted, profe. Muchas gracias. Gracias, la tomo, Viviana.